tal? Mi nombre es Jocelyn Vega Osornio, trabajo en la Universidad Iberoamericana en el Departamento de Comunicación y hoy voy a platicarles sobre el proyecto que germinó en esta institución sobre la Red de Investigación en Neurohumanidades. Voy a leer una introducción. El estudio del funcionamiento metabólico del cerebro humano en los Institutos Nacionales de Salud se inició en 1982 en el Instituto Nacional de Psiquiatría, cuando el doctor Ramón de la Fuente Muñiz firmó un convenio de colaboración con la empresa IBM de México, la Universidad de Nueva York y los laboratorios Brookhaven, mismo que permitió el acceso en el país a las primeras imágenes metabólicas del consumo cerebral de glucosa en pacientes con enfermedades psiquiátricas. Al mismo tiempo, el doctor de la Fuente se percataba de que las humanidades debían integrar sus saberes con el avance de los conocimientos sobre el cerebro humano. Su sensibilidad parece haber estado a la altura de lo que hoy pasaría de ahí en adelante a los primeros años del siglo XXI, cuando las primeras disciplinas de las neurohumanidades comenzaron a emerger, como la neuroeconomía, la neuroestética, y poco después otras áreas como la neuroética, la neuroteología, la neurofilosofía, la neuropolítica, la neuroliteratura, la neuromusicología, el neuroderecho, la neurohistoria, la neuropoética y más recientemente el neuromarketing, la neurocinematografía, el diseño y hasta el neuropsicoanálisis, y las que en este momento están emergiendo como son la neurofenomenología, el neurogénero y la neurocomplejidad. Fue así que en el año del 2006, un grupo transdisciplinario de investigadores y profesores de diversas instituciones mexicanas y del extranjero colaboramos con el Instituto Nacional de Psiquiatría, la Universidad Iberoamericana y la UNAM en un primer coloquio internacional en el cual destacaron varios científicos, epistemólogos, humanistas, como el profesor Michel Maffesoli, quien el pasado 16 de noviembre cumplió 80 años y a quienes rendimos homenaje en un coloquio sobre sociología y vida cotidiana en la Universidad de París. El profesor emérito, heredero de la cátedra de Emile Durkheim, Premio Europeo en Ciencias Sociales junto con Anthony Giddens y alumno e interlocutor de pensadores como Gilbert Durand, Michel Foucault, Jean Baudrillard y Edgar Morin, planteó en aquella conferencia en el 2006 titulada La naturalización de la cultura, una estrategia epistemológica para enfrentar la postmodernidad mediante el diálogo entre científicos, humanistas y artistas, en aras de renovar paradigmas y saberes que estuviesen a la altura de nuestro tiempo, tiempos de sinergia entre lo arcaico y lo tecnológico, como lo llama él, o como lo llamó Sigmund Freud, arcaísmo filogenético y desarrollo histórico. En diálogo y afinidad con el pensamiento de Maffesoli, el doctor Francisco Gómez Montt, heredero de la endocrinología mexicana desarrollada por su padre y pionero de las imágenes cerebrales, junto a la doctora Nora Volkow, concibió la idea original de la Red de Neurohumanidades hace ya casi 2 décadas, proyecto que sigue encabezando y en el que diversos investigadores y profesionales le hemos acompañado. Desde sus inicios, las neurohumanidades articularon intercambios sinérgicos entre las neurociencias y las disciplinas de tradición humanística, como la filosofía, la historia, la psicología, la sociología y la antropología. Las neurohumanidades buscan, desde sus orígenes, detener la marginalización de las humanidades en la actualidad por tendencias tecnológicas y políticas dominantes en el mundo. Las neurohumanidades han invitado a los humanistas a salir de sus claustros académicos, de sus cubículos y bibliotecas, para abrirse al diálogo transdisciplinario y no caer en el riesgo de desaparecer, riesgo que el mismo especialista del cerebro del Colegio de Francia, Jean-Pierre Changot, ha advertido como consecuencia de la descerebralización histórica de las humanidades. De esta forma, las neurohumanidades han venido todas en conjunto a congeniar polarizaciones entre ciencias y artes, teniendo que enfrentar en algunas ocasiones
la desconfianza de la transdisciplina por parte de las instituciones. Esto tiene que ver con razones históricas. Cuando la biología fue invocada en la retórica de colonialistas, racistas, capitalistas, fascistas y sexistas, y en cuyos resultados todos podemos encontrarnos bien instruidos si conocemos las falacias históricas concatenadas. Las neurohumanidades asumen también el punto de vista epistemológico de la complejidad, el hecho de que el cerebro es un sistema dinámico con propiedades emergentes basadas en las interacciones vecinales locales, un orden sin la necesidad de un costoso mecanismo de control jerárquico desde arriba, como serían sistemas de hormigas, de ciudades y de culturas. Las neurohumanidades parten del supuesto de que el cerebro humano está inextricablemente conectado desde el nacimiento, pero que el comportamiento humano está determinado tanto por genes como por la cultura, por la compleja interacción de estas dos fuerzas morfogenéticas. La mayor parte del genoma codifica las proteínas específicas del cerebro y estas esculpen a través de la cultura el lenguaje y las actitudes hacia lo humano. Así, coincidimos con Robert Haskell en que todas las humanidades contribuirán a las neurociencias, por ejemplo, a través de su estudio de escritores, músicos o pintores como teóricos cognitivos. Se ampliará el conocimiento sobre la cooperación e inhibición entre los hemisferios cerebrales, así como se desarrollarán métodos cualitativos y que se incluirán en el diseño experimental. Los circuitos neuronales cada vez serán mejor estudiados gracias al avance tecnológico de la neuroimagen. La plasticidad o reorganización dinámica de las áreas cerebrales activadas en conjunto evidencian así las propiedades autopoyéticas y de autoorganización del cerebro. Así, la arquitectura neuronal de un cerebro adulto está esculpida por el lenguaje, por los medios visuales, la música, la gastronomía, los estímulos sensoriales, táctiles, olfativos, las actitudes hacia lo útil, lo estético, lo erótico y lo sagrado. Las imágenes del cerebro son complejas simulaciones generadas por la ingeniería biomédica que sí, efectivamente representan de manera cruda uno de los millones de eventos que ocurren dentro de este órgano. Son engañosamente simples e ignoran la complejidad del cerebro. Sin embargo, esta es una elocuente invitación a la falacia de la concreción fuera de lugar. Su valor radica en el conocimiento holístico acumulado de estas neuroimágenes en muchos campos y no en mapas individuales. A continuación daré algunos ejemplos de saberes del compendio de las neurohumanidades. 3 ejemplos. El primero, sobre la neuroestética visual, basada en los estudios de autores como Rizzolatti, descubridor del circuito de las neuronas espejo, quien ha propuesto desde ahí 2 tipos de belleza relacionados, uno con el circuito de la belleza objetiva, centrado en las ínsulas de la corteza cerebral, y otro con el circuito de la belleza subjetiva, centrado en las amígdalas del sistema emocional límbico. Rizzolatti distorsiona en sus experimentos las esculturas diseñadas bajo la imagen corporal canónica de escultores como Policleto, Praxíteles, y encuentra más oxigenación en la ínsula derecha e izquierda de los controles cuando se utilizan como estímulo las proporciones áureas originales, pero no cuando se muestran las falsificaciones estiradas topológicamente. Así, las ínsulas están relacionadas también con el sentido del gusto estético visual, pero también del gusto gastronómico o del gusto olfativo. El segundo ejemplo tendría que ver con la neurodanza. Estos estudios, sobre los cuales hemos hecho ya diversos de los últimos coloquios de neurohumanidades, se aproximan al estudio del cerebro como un órgano de movimiento que evolucionó al igual que dentro de lo que tiene que ver con el mundo visual, evolucionó para movernos mejor. Y el estudio de los movimientos corporales en la danza trata de entender los efectos positivos del movimiento sobre la salud física y mental. Los bailarines cuentan con grandes habilidades interoceptivas que son de interés para los neurocientíficos.
así como sus propiedades propioceptivas y muy probablemente las introspectivas. El tercer ejemplo, que es mucho de mi interés, es el área de la neuropoética, ya que yo estudié letras. Esta área tiene como base parte de los estudios del fundador de la poética moderna, que fue Roman Jakobson, quien relacionó desde hace tiempo el cerebro con el procesamiento de metáforas, siendo uno de los pioneros de la neuroliteratura. Hoy sabemos que todas las áreas del cerebro están involucradas en el procesamiento del lenguaje y no solamente ciertas zonas localizadas, como se pensaba hace tiempo. Los nuevos modelos de lenguaje de la inteligencia artificial parecen tener similitudes importantes a la manera como el cerebro humano procesa el lenguaje. Esto constituye actualmente una de las fronteras más importantes de la humanidad. En las neurohumanidades se plantea una tendencia a buscar nuevas metáforas, al igual que éstas se buscan y encuentran en la historia de la ciencia y la filosofía, y no solo en la poesía o el arte de ayer y de hoy. La cibernética, que también emergió del Instituto de Cardiología, ha sido definida como la manipulación rigurosa de metáforas. En la medida en que el lenguaje, el cerebro y los algoritmos computacionales evolucionen, habrá una metamorfosis de las ideas aquí expuestas de forma rudimentaria hacia modelos más complejos. Por ahora, las neurohumanidades son un camino para la renovación de las humanidades como antídoto a una sociedad programada de forma inconsciente. Los invitamos a consultar las grabaciones del coloquio de neurohumanidades en las redes sociales del Instituto Nacional de Psiquiatría. Muchas gracias.